Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 27, día 2, y hoy vamos a platicar de Segunda de Crónicas del 7 al 12. Espíritu Santo, queremos pedir de tu presencia. Queremos darte la bienvenida, Espíritu Santo, a esta transmisión. Y queremos pedirte de tu sabiduría, de tu discernimiento, y que esa palabra que vas a darnos el día de hoy traspase nuestro corazón, lo cambie y lo transforme. Y que la palabra que nos vas a dar hoy sea una palabra profética para nosotros, sea una palabra que verdaderamente llegue hasta nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pues buenos días. Estamos en 2 de Crónicas 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Recordemos que estamos aquí leyendo cuando estaban consagrando el templo, ese templo maravilloso y precioso, lleno de oro, de lujos, de piedras preciosas, ese templo que estábamos hablando que era bastante pues extravagante, ¿verdad? Que tal vez estamos acostumbrados a pues a ver, ¿verdad? Como algunas personas pueden tener riquezas y pues pues sí, así me recuerda como, no sé, algunos príncipes árabes o así que tienen mucho, ¿no? Pero en el caso de Salomón, este templo que se estaba dedicando a Dios era algo así como que yo les decía, ay, ni siquiera me lo alcanzo a imaginar, o sea, paredes de oro y, o sea, demasiado lujo. Bueno, estamos hablando justamente de que estaban consagrando este templo que Salomón, lo acabamos de ver en el video anterior, ¿verdad? Crónicas 7, versículo 1, que estamos viendo que después de la oración de bendición que Salomón hizo, dice por aquí, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Es decir, tú te puedes imaginar que tú y yo hagamos una oración y que esa oración sea tan agradable a Dios, que hagamos una ofrenda, ¿verdad? Tal vez de alabanza, de adoración, una ofrenda, pues no sé, económica, no sé, lo que le estemos ofreciendo a Dios, ¿verdad? Y que hagamos una oración tan sincera que la gloria de Dios llene nuestra casa, nos llene a nosotros, que fuego descienda en ese lugar donde estamos. Y tal vez aunque a veces no lo podamos ver físicamente, podemos percibir el fuego del Espíritu Santo. Yo no sé si lo sepas o no, pero tengo entendido que muchas veces con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra oración, aún ángeles son atraídos, ¿verdad? A esa adoración sincera que estamos teniendo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Así que cuando tú y yo nos disponemos con ese corazón a adorarle, a buscarle, a orar, la atmósfera de nuestra casa o del lugar donde estemos puede cambiar, ¿verdad? A causa de esta oración. Puede llenar la gloria de este lugar. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esta parte, ¿verdad? Dice que cuando todos vieron descender el fuego y la gloria de Jehová, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Sabes qué me hace pensar? Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Intercedemos con todo nuestro corazón. Y de pronto,
puede ser de muchas formas, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón y Dios comienza a transformar nuestras vidas, Dios comienza a cambiarnos, ¿verdad? La gente puede percibir ese cambio. Y si la gente puede percibir ese cambio que está habiendo en nosotros, hay posibilidades que digan, wow, yo quiero lo que él o ella tiene. Yo también quiero que esa paz que él o ella tienen. Yo también quiero cambiar, ¿verdad? Si tal vez antes tú eras una persona enojona, peleonera, corajuda, o que tal vez estabas en adicciones, o que apostabas, bueno, no sé, de donde Dios te haya sacado, ¿verdad? Pero que de pronto hay un cambio tan grande en tu vida que la gente puede decir, gloria a Dios. O sea, aunque no lo diga tal vez con esa frase, pero dice, wow, Dios existe. Dios sí puede cambiar a las personas. O que de pronto pueda decir, wow, o sea, la gloria de Dios en ese lugar, el fuego del Espíritu Santo. Oraron por una persona que tenía cáncer y sanó. Oraron por una persona que tenía VIH y sanó. Oraron por una persona que no podía caminar y comenzó a caminar. Entonces, las personas comienzan a creer en ese Dios que tú y yo estamos creyendo. Empiezan a conocer ese Dios. Por eso dice aquí, ¿verdad? Cuando el fuego descendió y la gloria de Jehová estuvo sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo nos decidimos creer en Jesús? Creer en que Él puede usarnos, como dice su palabra, porque mayores cosas en mi nombre harán. Y nos decidimos a tener fe y a decir, ¿sabes qué? Sí, voy a ir y voy a orar por ese enfermo para que Dios lo sane. Y Dios lo hace. Dios sana a ese enfermo. Y de pronto la familia también es tocada. Esa persona por la que oraste empieza a decir, wow, verdaderamente Dios existe. Verdaderamente Dios sigue haciendo milagro. Entonces, eso es lo que pasa cuando esa gloria de Dios se posa sobre nosotros. Dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio, que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una grande congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque había hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres, gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Claro, ¿verdad? Después de que la presencia de Dios y su gloria está en un lugar, ¿cómo no irte contento a tu casa? ¿Cómo no irte gozoso, transformado? Como cuando se hace una gran fiesta, como cuando de pronto pues se unen a veces en un templo diferentes iglesias y se hacen esos grandes eventos y pues es derramado el Espíritu Santo y hay sanidades y hay milagros y hay señales y bueno, ¿verdad? Sale uno de ahí gozoso, contento, alegre, bendecido. Y se terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado.
Dice que todo lo que se propuso Salomón hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Por qué? Porque estaba poniendo a Dios en primer lugar. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses con de pequeña, ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Bueno, vamos a recapitular un poco. Estamos hablando, como te comentaba, de que acaban de terminar de construir este templo espectacular, lleno de oro, lleno de riquezas. Como dice él, ¿verdad? Es una casa excelsa. ¡Wow! ¿Verdad? Pero sabes, a Dios no lo impresionamos, ni con oro, ni con plata, ni con riquezas. Dios muchas veces decide usarnos y decide darnos de sus dones, de sus talentos, darnos un llamado. Muchas veces decide engrandecernos, pero a Dios no lo podemos ni comprar, ni, ¿cómo te lo diré? A Dios lo que realmente le conmueve el corazón es nuestro corazón. Un corazón sincero, un corazón humillado, un corazón puro. Lo que realmente Él ve es nuestro corazón. Más que todo lo que le podamos ofrendar y lo que le podamos dar. Él ve mucho más allá que: es que estoy ayunando 40 días, es que todo el año me la he pasado ayunando. ¿Sí? ¿Y cómo está nuestro corazón? Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta obediencia hay en nuestro corazón. Verdaderamente nuestra mirada está puesta en Él, porque si no, ¿para qué tanto ayuno? Es que me sé la Biblia completa y la palabra y te puedo decir los versículos. Sí, pero Dios, aunque quiere, ¿verdad?, que pasemos tiempo con Él y que sepamos su palabra y que la meditamos, ¿cómo está nuestro corazón? Porque eso es lo que Él verdaderamente ve en nosotros. Entonces, si Dios está contento, podemos ver, ¿verdad?, que Jehová, dice, la gloria llenó ese lugar después de esa oración, después de esa adoración. Eso quiere decir, fue agradable a Él, me gusta esta ofrenda que me has dado. Sin embargo, ¿verdad?, cuando se le aparece a Salomón, le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta, o sea, una plaga que consuma la tierra, y si les envío pestilencia a mi pueblo, ¿por qué habría de hacer esto? Por lo que nos acaba de decir.
por si te alejas de mí, si te vas en busca de otras deidades, si me dejas, si te vas al pecado. Entonces dice ahí, ¿verdad? Esta casa tan excelsa será espanto a todo el que pasare. Y yo te lo quiero decir de esta forma. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tal vez nosotros no podamos venir ahorita, o tal vez algunos sí, ¿verdad? Tal vez Dios nos llame a construir un templo para Él. Y nos dé los recursos, y nos dé los planos, y nos dé el dinero, y nos dé todo lo que necesitamos para hacerle ese templo, y el templo quede maravilloso, precioso, ¿verdad? Con, no sé, butacas especiales y escenario padrísimo, luces, todo, ¿verdad? Climatizado, gigante. Sí, qué padre, qué bonito, pero después de todo, todo es de Él. Y no lo vamos a impresionar con eso. Él lo que realmente quiere es que quienes vayan a congregarse a ese lugar lo adoren en espíritu y en verdad. Tengan puesta la mirada justamente en Jesús y no en lo económico, que no vayan por la riqueza, que no vayan por la comodidad. Eso hablando en un templo físico. Y hablando en el templo que somos nosotros, pues sí, ¿verdad? Que no sea solamente palabrería, pero que nuestro corazón esté lejos de Él. O que no sea que sí, ok, nos consagramos a ti, Señor, y nos entregamos a ti, pero mañana que ya esté en la opulencia, en la riqueza, en la bendición, ni me acuerde de ti. Entonces, por eso Dios les está poniendo las cosas claras, claritas, ¿verdad? Bueno, dice, después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades de Hiram, que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó, y edificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamat. Y asimismo reedificó en Betorón la de arriba y a Betorón la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. Y Baalat y todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y de las gentes de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. Y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. O sea, no solamente edificó, ¿verdad?, sino que consiguió que otros pueblos que no eran de Israel le estuvieran pagando. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores. ¿Te puedes imaginar? Tenía 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová, que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas, en las fiestas solemnes, 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día. Asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios.
y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces Salomón fue a Esión, Geber y a Elot, a la casa del mar en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Dice por aquí, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia, piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti, oyendo tu sabiduría. Cuando Dios te da mucha sabiduría, cuando Dios te bendice en sobremanera, cuando Dios te da tanto, pues bienaventurados los que te rodean, ¿verdad? Hace tiempo yo veía la historia, no voy a decir nombres, pero veía la historia de una mujer que económicamente pues venía de una raíz humilde, que se casó con un futbolista que también venía de raíz humilde, pero que se volvió multimillonario. Y todas las cosas, ¿verdad?, que económicamente habían logrado. Y ella como de pronto viajaba en su propio pues avión o jet, no sé qué sería, ¿verdad? Y tenía su yate y tenía sus cosas, pero seguía invitando a aquellos amigos que habían estado con ella desde la infancia, tal vez sus hermanos o sus mejores amigos, y se los llevaba para todas partes. Es que cuando alguien es verdaderamente bendecido, los que están a su alrededor, aquellos que han sido sus amigos o que le aman, ¿verdad?, también reciben beneficios. Entonces ella dice, incluso cuando alguien tiene mucha sabiduría, cuando tú tienes por amigo o tal vez por jefe, incluso alguien que es muy sabio en los negocios y tú estás ahí aprendiendo, absorbiendo, eres bendecido con ese conocimiento. Eres bendecido al aprender de aquellas personas que traen sabiduría. Ay, se bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Y qué bonitos estos ejemplos, pero ¿qué tal que yo te diga que podemos tener por mejor amigo el Espíritu Santo? Que puedes tener a Dios por amigo. Que ese que hizo el cielo, la tierra, el universo, las estrellas, el mar, que te hizo a ti y a mí, que lo ha hecho todo y lo ha creado todo y lo ha formado todo, te puede dar consejos, te puede platicar, te puede decir qué hacer, qué no hacer, te puede decir cómo hacer negocios, cómo administrarlos, cómo convertirte en un líder, cómo convertirte en un buen padre, cómo convertirte en un buen hijo, en un buen esposo, en un buen amigo. Wow, bienaventurados y dichosos somos nosotros y siempre estamos delante de Dios escuchando su sabiduría. Y una parte muy fundamental de escuchar su sabiduría es la Biblia.
leyendo su palabra nos podemos volver sabios, nos podemos volver buenos empresarios, nos podemos sanar el corazón, bueno, tantas cosas por estar en su presencia. Y después dice otra frase, dice, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey. Para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te puso por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos bendice, cuando Dios hace una gran obra en nosotros, los que nos rodean pueden glorificar a Dios. Pueden decir, wow, bendito Dios que lo sanó. Wow, bendito Dios que lo bendijo, que lo prosperó. Yo no sé si soy la única, pero en lo personal a mí me da mucha alegría, me da gozo, me causa admiración ver cómo personas, aunque sea en el mundo de los negocios, ¿verdad? Ver cómo personas salieron de la nada y de pronto con un pequeño negocio empezaron a prosperar. Y cuando escucho sus testimonios, casi siempre hay una palabra que de pronto es que le pedí a Dios, es que le creí a Dios, es que yo le decía a Dios, yo no sé, pero voy a lograrlo. Y de pronto se ven engrandecidos, ¿no? Y uno puede decir, gloria a Dios que estas personas de no tener nada llegaron a tener mucho y a darle empleo a muchas otras personas, a ser de bendición en la ciudad, en el estado, en el país, en la sociedad donde están. Esto pasa, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestra vida, que Dios nos transforme. Cuando escuchamos un testimonio de una persona que dice, no, pues estaba perdido en las drogas, estaba perdido en el alcohol, había perdido la familia y lo había perdido todo. Y de pronto esa persona dice, pero un día me encontré con Jesús y cambió mi vida. Hasta el que no cree o no ama a Dios aún, dice, wow. Ese wow es un, gloria a Dios, Dios existe, Dios lo hizo. Dice ella, bendito sea Jehová tu Dios. Tu Dios, no está diciendo que era el Dios de ella. Tal vez después de esta plática, después de conocerlo a Él, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se agradó de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te puso por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dice su palabra que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, gracias a Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros también llevemos su justicia, para que llevemos su amor. Jesús nos dejó dicho, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. Y quiero recordarte que Jesús aún le hablaba a la tempestad y se calmaba. Que Jesús podía caminar por medio del mar, de las aguas. Que Jesús podía multiplicar el pan en miles de piezas, los peces. Que Jesús podía dar la orden y decir, sácate una moneda de aquel pez. Que Jesús sanaba a todos los enfermos. Solo cuando no sanaba es cuando no tenían la fe, ¿verdad? Pero sanaba a los enfermos. Hubo muertos que resucitaron. Y Él dice que tú y yo podemos hacer mayores cosas en su nombre. Entonces, Él nos ha elegido para llevar su obra. Él te ha elegido para hacer su voluntad. Él tiene un llamado para ti y para mí. Si estás escuchando esta palabra es porque Dios tiene un llamado para ti. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir, trajeron... me brinqué un pedacito. Dice... Y dio el rey 120 talentos al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Saba al rey Salomón. Entonces, Dios puede usar personas a nuestro alrededor para bendecirnos. Sí. Como podemos ver, ¿verdad? Esta reina vino, se dio cuenta, wow, lo maravilloso
que es Dios y toda la sabiduría que le daba a este hombre y le traía regalos. Dice, también los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Ella le pidió. Le pidió más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Siempre que tú vienes al rey a quererle dar algo, él te regresa mucho más. Y muchas veces cuando nosotros pensamos darle una ofrenda, darle algo a alguien que le sirve a Dios, Dios te da más, o incluso a veces esa misma persona. Está a veces en nuestra naturaleza el ser generosos, porque esa es la naturaleza de Dios. Yo con facilidad puedo tomar algo y dárselo a alguien y sentir, ok, Dios me dijo que le diera y lo doy. Pero a veces cuando se trata de recibir, no sé si esté bien o esté mal, pero me cuesta, y eso le decía yo hoy al Espíritu Santo, que ayer alguien me daba algo, ¿verdad? Y yo sentía en mi corazón y yo decía, ¿y yo qué le doy? ¿Y yo qué le doy? Y de pronto Dios me dijo, pues dale esto, ¿verdad? Un regalo. Y entonces yo le decía al Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo esa necesidad de que cuando recibo algo yo también quiero dar algo? Y pensaba en el Padre. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Que cuando nosotros queremos venir con una ofrenda, con un regalo al Señor, Él siempre nos da más. Así le pasó a esta reina, ¿verdad? Que venía ella con regalos, con cosas, ella venía a traerle al rey. Pero el rey dijo, sí, gracias, te lo recibo, lo acepto, pero yo también quiero darte. Esa es la naturaleza de nuestro rey, de nuestro Dios. Dice, el peso del oro que venía a Salomón cada año era de 666 talentos de oro. Escuchemos esto, dice, cada año, ¿verdad? El oro que venía a Salomón era de 666 talentos de oro. Y considerando que la reina le trajo de regalo 120 talentos de oro, quiere decir que le trajo aproximadamente lo de 2 meses de oro, o sea, que ella venía con un muy buen regalo en oro para él. Bueno, dice, sin lo que traían los mercaderes negociantes, también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paves de oro batido. Los paves de oro batido que habla eran como unos escudos grandes que cubrían casi todo el cuerpo, dice. Hizo también 200 paves de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro. Y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y a otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y a otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría
que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos de Cefela en abundancia. Los cabrahigos son como higos y Cefela es un valle. Dice entonces, cedros como si fueran higos, ¿verdad? O sea, madera. Y traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Bueno, dice, los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nebat? Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y aquí voy a hacer una pausa para decirte algo que me habló el Espíritu Santo, muy importante. Bueno, ay no, ¿verdad? Qué padrísimo es leer de todas las bendiciones. Qué padre es tener un Dios que nos ama tanto, que es nuestro papá, que es nuestro rey, que es nuestro Señor, que es nuestro proveedor, que es nuestro amigo, y escuchar lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Será que Dios, yo te voy a hacer esta pregunta para ti personalmente y para mí? ¿Será que Dios quiere engrandecernos? ¿Será que Dios quiere prosperarnos? ¿Será que Dios quiere darnos riquezas, que nos vaya bien? ¿Será que a Dios le molesta? ¿O le molestaría que nosotros tengamos varios autos, que vivamos en una buena casa, que tal vez tengamos no solamente nuestra casa, sino también tengamos alguna quinta, ranchos, que tengamos propiedades? ¿Será que a Dios le importa que cuando alguien, por ejemplo, le sirve con todo su corazón y trabaja para Él y es generoso y es bueno y es bondadoso, ¿será que Dios quiere prosperar a esa persona? ¿Será que Dios quiere prosperar a sus hijos como prosperó a Salomón, como prosperó a David, como prosperó a Abraham, a Isaac, a Jacob? ¿Será que Dios quiere que vivamos bien? Bueno, yo no sé si tú tengas hijos, o yo no sé si tú tienes padres, ¿verdad? Pero como papás, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Si tú me preguntaras a mí como mamá, wow, quisiera darle lo mejor a mi hijo. Yo no me limitaría pensando que quiero que solo tenga un poquito. Yo quiero que tenga en abundancia. Yo no quisiera mandarlo a cualquier escuela, yo quisiera mandarlo a la mejor escuela, yo quisiera que tenga la mejor educación, yo quisiera, pues que sí, que llegue a grande, que llegue a mucho, y casi hasta temor me da decirlo, ¿verdad? Pero pues si a mí tú me preguntas si yo como quisiera que el futuro de mi hijo fuera, yo te dijera, sí, yo sí quisiera que mi hijo llegara a ser millonario, que llegara a ser empresario, pero sobre todo, sobre todas esas cosas, yo quisiera que mi hijo amara a Dios con todo su corazón, que lo amara más que a las riquezas, que le sirviera en todo tiempo y en todo momento, que le fuera fiel a Dios, que aunque Dios le llegue a dar mucho, él elija primero a Dios que todo lo que él pueda llegar a tener. Yo sí quisiera, ¿verdad?, que mi hijo alcanzara muchas cosas. Me imagino que tú igual. Bueno, tenemos un Dios que nos ama en sobremanera, que sí quiere bendecirnos, que quiere darnos, que quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿sabes qué? Sobre todas las cosas materiales y físicas que Él puede y quiere darnos la salvación. Quiere que pongamos nuestra mirada en lo que Él ya está preparando en los cielos,
no porque no pueda darnos en esta tierra. Él quiere darnos, quiere bendecirnos, siempre y cuando no sea para que nosotros nos perdamos. Y te hago esta pausa para decírtelo, porque aunque aquí Salomón no es avergonzado, Salomón solamente dice las cosas buenas. En esta parte de Segunda de Crónicas solamente habla de todo lo maravilloso y todo lo bien que le fue a Salomón. Pero como la palabra de Dios no esconde nada, pues hay otra parte que es como una continuación que habla más detalles de lo que pasó con Salomón. Entonces yo no quiero darte solamente la parte de que Dios quiere bendecirnos, de que Dios quiere engrandecernos, de que Dios quiere darnos unas buenas finanzas, una buena casa, darnos lo mejor. Que Él nos ha estado hablando toda esta semana justamente de quiero edificarte casa, yo quiero hacerte casa, yo quiero que vivas bien. Y a algunas otras personas yo quiero usarte para edificar templo y te lo voy a dar todo. Pero también nos dice, pero ¿sabes qué? Aún cuando todas esas riquezas las llegues a obtener, no te olvides de lo más importante, que es mi presencia. ¿Sabes? La oración de Salomón fue muy hermosa. Cuando le dijo, Dios, pídeme lo que quieras. Ay, te pido sabiduría para hacer el trabajo que me encomendaste hacer. Y Dios le dijo, bueno, por cuanto no me pediste nada para ti y no me pediste la muerte de los que desean tu mal, te voy a dar hasta lo que no me pediste y te voy a engrandecer y te voy a dar riquezas y te voy a dar todo. ¿Okay? Pero sabes, hay una palabra aquí que quiero compartir contigo que es en Deuteronomio 8:11. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de tu servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso y lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. Y dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Qué te quiero decir de parte de Dios con esta palabra? Sí, es verdad, Dios nos ha estado hablando toda esta semana en medio de tanto caos económico y de tantas cosas que se escuchan. Hey, a mis hijos yo los quiero bendecir. A mis hijos yo les quiero edificar casa. A mis hijos yo les quiero dar prosperidad y yo los quiero bendecir, y por eso les estoy trayendo esas palabras acerca de David y de Salomón y de cómo yo puedo engrandecer. Esa es su buena voluntad para nosotros. Pero también nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso quiere decir que Él quiere que lo amemos a Él primero antes que cualquier bendición. Eso quiere decir, sí, yo sí te quiero bendecir, pero yo quiero que me ames más a mí que a tu bendición. Y que si pasas por el hecho de que Él te lo pida todo, tú puedas entregarlo todo. Y no tengas que decir, es que es demasiado lo que tengo. Como aquel hombre, ¿verdad? Que le dijo a Jesús, yo quiero seguirte. Sí, pues sigue mis mandamientos. Los he seguido todos. Ah, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Tenía la oportunidad de seguirlo. Y dice que él se entristeció porque era tanto lo que tenía. Estaba tan bendecido que no pudo seguir a Jesús. Y después Jesús explica, ¿verdad? Que todo lo que nosotros dejáremos en esta tierra por amor a Él, 100 veces más Él nos la dará. Entonces Jesús no quería convertir a este hombre en un pordiosero y dejarlo sin nada. Él quería darle 100 veces más, pero Él no lo sabía. Su corazón estaba siendo probado. Entonces eso mismo vengo a decirte.
Dice él, ¿verdad? Que no sé, que cuando ya estemos saciados, cuando ya Dios haya cumplido esta promesa y nos dé, esa casa que yo te decía, sueña, pero si vas a soñar, sueña en grande. Ya la soñé. No, ya tengo el plano. Y mira, ya puse el negocio. Y el Señor me llamó a ser empresaria o empresario. Y me ha bendecido, ¿verdad? En los negocios, me ha bendecido en las finanzas. Ahora tengo ese trabajo que soñaba. Ahora tengo esa riqueza. Pero dice aquí, no sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas. ¿Cuántas? Buenas casas. Ni siquiera habla de una, dice buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas, o sea, tus bienes, tu economía, tus cosas, tu plata, tu oro, se multipliquen. Si es su voluntad, que mejores, que vivas en bendición. Y todo lo que tuvieres se aumente. Pero dice aquí, y se enorgullezca tu corazón y te olvides que Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira, hay veces que las personas iniciamos de la nada, de una forma increíble y sobrenatural. De pronto hay veces podemos empezar con un changarrito, vendiendo aretitos, vendiendo cositas. No sé, yo casi me gusta mucho poner el ejemplo de las gorditas de aquella señora que se hizo millonaria, ¿verdad? Pero dice que no se enorgullezca nuestro corazón, que no se nos olvide que nos ha prosperado, que nos ha dado esas riquezas, que nos ha dado todo lo que tenemos, que no al rato, ¿verdad?, poder quedar bien con la sociedad, con las amistades, y andemos con toda nuestra ropita ostentosa de marca, la bolsa, y vayamos a humillar a otra gente, y vayamos a sentirnos, ¿verdad? Porque eso es una tendencia que a veces pasa en nuestro corazón. Ya viste todo lo que logré. Es que la gente, no sé cómo no prospera. Ya viste las empresas que ahora tengo. Y es que por mi esfuerzo, por mi trabajo, porque yo le eché ganas. O porque la bendición de Dios estuvo sobre ti y cumplió las promesas que le había hecho a tus padres y que te había hecho a ti. Entonces dice que no se enorgullezca nuestro corazón y nos olvidemos de Jehová nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que a veces no se nos olvide de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios, o de dónde sacó a nuestras familias, a nuestros padres o a nuestros abuelos. Porque ahí podemos perderlo todo. Por eso le recuerda, ¿verdad?, de dónde te saqué. Te tuve que dar agüita, te tuve que dar comidita. Tuviste que cruzar un desierto para llegar a ese país. O tus padres lo cruzaron para que tú ahora tengas lo que tienes. Y dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Entonces Dios no solo nos quiere hablar de que sí, Él nos quiere prosperar, nos quiere bendecir. Eso está en su corazón, eso está en el corazón del Padre, darnos. Pero también está en el corazón del Padre que no nos perdamos. Y ahora quiero llevarte a escuchar la historia completa, que ya la hemos leído, ¿verdad?, de Salomón. No solamente lo bonito, wow, Salomón tan sabio, todas las riquezas que alcanzó, todo lo que hizo, el templo que le levantó a Dios. Wow, la gloria de Dios bajó cuando él oró. ¿Sí? Pero ¿sabes? Algo que en intimidad el Espíritu Santo hablaba conmigo acerca de esto, es que yo le decía, Señor, pero ¿por qué si Salomón llegó a ser tan sabio y a tener tanto, al final te perdió a ti? Dijo Jessy, porque no pidió mi presencia. ¿Me entiendes? Nosotros podemos hacer la oración de Salomón, porque en el fondo sabemos que nos va a dar hasta lo que no pedimos. Ay, sí, Señor, me has dado un llamado. Ayúdame, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo.
Me has dado el llamado de pastorear. Me has dado el llamado de predicar tu palabra. Dame don de ciencia. Dame don de sanidades y de milagros. Y el Señor comienza a usarte. Y la fama empieza a crecer y te empiezas a engrandecer. Y de pronto resulta que la vanidad llega, que de pronto ya te sientes, wow, eres reconocido, reconocida por todas partes. Y no te diste cuenta que la presencia de Dios ya no está contigo. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que algunos llegarán con Él, con Jesús, y le dirán, Él les dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, no te conozco. Porque aunque Dios puede usarnos grandemente, si nosotros olvidamos lo más importante, que es su presencia, que es el amor de Dios en nosotros, entonces lo habremos perdido todo. Y habremos ganado fama, éxito, reconocimiento, pero es todo, tuviste tu pago. Eres bien conocido. Y Jesús está siendo conocido en ti. O es que solamente está siendo usado para esos milagros, para esas sanidades, para llevar su palabra, wow, el gran hombre, la gran mujer de Dios. Pero en la intimidad, en lo personal, ese amor de Jesús está sobre ti, te estás pareciendo a Jesús. Entonces eso es lo que hoy quiero decirte, ¿verdad? Que en toda área, ¿verdad? Incluso si Dios nos llama a ser empresarios, engrandecernos, darnos, sí, pero después que no nos llenemos de orgullo, porque lo podemos perder todo para nosotros y para nuestras generaciones. Por eso quiero llevarte a Primera de Reyes 11. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Hay cosas que para nosotros como hijos de Dios, el Señor no quiere para nosotros. Sí, ¿verdad? Dios quiere usarnos grandemente, engrandecernos, hacernos crecer, multiplicar, bueno, lo que un padre quiere para sus hijos. Pero hay cosas que como padres no quieres para tus hijos. Yo te podría decir ahorita todas las cosas buenas que yo quisiera para mi hijo, pero ¿sabes qué yo no quiero? Yo no quiero que se junte con malas amistades. Yo no quiero que se junte con gente que le vaya a enseñar malas costumbres o que lo vaya a llevar a corromperse en pecado. No quiero que se junte con gente que tiene vicios, que haga negocios corruptos. Yo no quiero que como madre te lo digo, yo no quisiera que mi hijo se corrompa. Dios tampoco quería que Salomón se corrompiera, que sus hijos de Israel se corrompieran. Por eso ya les había dicho, con estas mujeres, no te hagas uno, no te enamores de esas personas. Entonces, cuidado, ¿verdad? Que nosotros cuando Dios ya nos ha engrandecido en lo económico, en las finanzas, en las empresas, o incluso en el área, ¿verdad?, de servirle a Él. Cuidado, ¿verdad?, con quién nos estamos juntando, con quién queremos quedar bien. Ayer yo le decía al Señor justamente una frasecita, ¿verdad? Oré por unas personas y yo le decía, ay Señor, ¿será que se sintieron cómodas? ¿Será que la palabra que di estuvo bien? Y el Espíritu Santo me decía, no intentes quedar bien con ellas, queda bien conmigo. No nos acomodemos a este mundo, no intentemos quedar bien, ¿verdad? Porque este mundo nos va a llevar así, hazte cirugías, cómprate estas marcas, cómprate estos coches, haz estas cosas.
para que puedas caber en esa sociedad. No. Tú y yo estamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos que buscar agradarle a Dios, aun cuando Él nos haya bendecido en sobremanera. Entonces dice que Salomón se juntó con amor, que no vayamos a amar más a este mundo y sus costumbres, que como dice la Biblia, llegará el tiempo que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y si nosotros estamos amando a esas personas que a lo malo llaman bueno, imagínate, nos vamos a corromper. Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Son ellos los que deben de llenarse de esa luz, de esa presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. Y no nosotros doblarnos a sus costumbres, porque si no al rato ahí nos van a ver, en el antro, porque queremos caber ahí. Queremos quedar bien con ellos. Queremos ser aceptados en la sociedad, ¿no? Entonces dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y esto es algo que pasa mucho. Empieza el matrimonio, te lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Empieza el matrimonio y empiezan a orar juntos y empiezas tu familia y empiezas a buscar a Dios y Dios dice, los voy a prosperar, los voy a bendecir, y sí, de pronto ya tienes una empresa, ya tienes 2, ya tienes 3, ya estás económicamente, wow. Pero no falta las malas amistades, no falta que el que está, ¿verdad?, a cargo de la empresa, hombre o mujer, lo invitan a reuniones y pues hay que quedar bien, ¿verdad? Y tomas lo que ellos toman. Y pues trajeron otra gente. Y para cuando acuerdas, ya le abriste la puerta al enemigo. Ya entró la infidelidad. Y eso viene a destruirte con todo. Todas las empresas, el negocio, la familia, tu matrimonio. Viene a destruirlo todo. Tú no te das cuenta, ¿verdad? Que no solo es una sonrisa bonita y un cuerpecito bonito y una miradita dulce. No. Lo que hay detrás de esa princesita y de ese guapito es un demonio que viene con todo a destruir todo lo que Dios te ha dado. Así lo puedes ver en Salomón. Y te voy a decir algo más. Esta carnita bonita, hermosa que vemos aquí que tenemos, no tiene saciedad. Siempre quiere más. No se llena. Por eso dice que él tuvo 300 concubinas y 700 reinas. 1000. Estamos hablando de que más o menos por ahí, cada 15 días se estrenaba esposa, mujer. Y seguramente debieron haber sido mujeres muy bonitas y lo podemos ver con personas muy famosas, muy ricas. Una mujer, otra, y después ya son hombres y son de todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se sacia. La carne siempre quiere más y como tú te estás uniendo, lo que traen esas personas se hace uno mismo contigo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Y mira, a veces no necesitas ni siquiera llegar a la infidelidad para que desvíen tu corazón. Las amistades que eliges, que no aman a Dios, que no quieren saber nada de Dios, desvían tu corazón. Yo lo he vivido. Nuestro corazón se desvía, te enfrías, te distraes. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente Jehová como David su padre, a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón.
Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado hacer lo que le mandó Jehová. Esto fue antes de que Salomón muriera. Entonces, pues yo quería hablarte de esta parte, ¿verdad? De que sí, Dios quiere prosperarnos, quiere bendecirnos, quiere darnos todo, pero no quiere que nos perdamos. No quiere que pongamos nuestra mirada en la bendición. Quiere que pongamos nuestra mirada en Él. Que las personas que nos rodean no nos saquen del camino. Mantén bien clara esta palabra en tu corazón. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Dice aquí, ¿verdad?, que Dios se enojó contra Salomón, aunque le había hablado 2 veces, aunque estamos hablando del mismo Salomón que le edificó ese gran templo maravilloso, ostentoso, precioso, glorioso, y que hizo que con esa oración sincera y esas ofrendas, la gloria de Dios bajara a ese lugar. Voy a ponerte un ejemplo muy doloroso. ¿Qué te parece, verdad? Un matrimonio de pastores que hacen un gran templo, ostentoso, lujoso, precioso, bello. Y que cuando están en la cima, ¿verdad?, cuando su nombre es conocido por todas partes, cuando Dios los llama a predicar a diferentes naciones, cuando Dios los usa en sobremanera con esos dones y esos talentos que les ha dado para echar fuera demonios, para llevar palabras proféticas, para hacer sanidades, para hacer milagros. Pero de pronto se distraen y de pronto se convierte en un trabajo más. Y de pronto se les olvida a quien les ha dado la riqueza, la bendición, todo lo que tienen. Y van descuidando su tiempo de intimidad con Dios, su tiempo de oración. Y su corazón se desvía con las amistades, se corrompe. Y para cuando acuerdas, ¿verdad?, ya aquel hombre de Dios ya trae amantes. Ya aquella esposa se ha alejado de su esposo. Y aunque tal vez muchos no lo puedan saber y piensen que sigue siendo ese matrimonio sólido, ya no lo es. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esto no suceda? No desviemos nuestra mirada al mundo. Mantengamos nuestra mirada fija en Jesús. No se nos olvide que es Dios quien nos permitió hacer riquezas, quien nos permitió ser usados grandemente por Él, que la gloria es para Él, que todo es para Él. Que antes que todo lo más importante es seguirlo a Él. Y continuando con la lectura, dice Roboam, dice, después viene la muerte de Salomón, pero tal vez sería muy brusco el cambio, ¿verdad? Pero es que mira, el nosotros alejarnos de Dios trae consecuencias graves y ahorita las vamos a leer. Dice por aquí, ¿verdad? Dice, y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Dice, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Este ya es el hijo, ¿verdad?, de Salomón, y aquí ya podemos ver, ¿verdad?, la diferencia. David no fue un hombre que no se equivocara o que no pecara, sí lo hizo, pero venía al arrepentimiento. Tenía a Dios en su corazón, hacía las cosas de alguna forma conforme a la voluntad de Dios.
Y entonces el trono fue heredado a su hijo Salomón, quien al principio, claro, las enseñanzas de su papá y hacía todo lo que conforme a la voluntad de Dios buscaba, pero al final se corrompió totalmente. Y así como le había hecho ese templo maravilloso para Dios, así empezó a hacer otros templos para darle gusto a sus mujeres. Y ahora vienen las consecuencias del pecado. Cuando tú y yo decidimos apartarnos de Dios y pecar, sobre todo cuando nosotros conocemos de Dios, cuando nosotros somos hijos de Dios, entonces las siguientes generaciones van a estar haciendo lo mismo y van a pagar las consecuencias. Así como Salomón estaba recibiendo la buena consecuencia de la bendición de lo que había hecho bien su papá, ahora sigue su hijo, Roboam. Dice, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto. Ahora, una pausa aquí. ¿Quién es Jeroboam? Jeroboam es un hombre al cual llegó un profeta de Dios a decirle, le voy a quitar el reino a la descendencia de Salomón. Solo le voy a dejar 2 lugares, ¿verdad? Y a ti te voy a dar las otras 10 tribus de Israel para que hagas las cosas bien. El llamado de Jeroboam era quedarse con Israel, ¿verdad? Con 10 tribus de Israel y llevarlos y guiarlos por el buen camino. Había una promesa de Dios con él. Porque Dios, cuando se enojó con Salomón, dijo, le quitaré el reino, pero no lo voy a hacer en su tiempo, por misericordia a David. Lo voy a hacer hasta que él muera. Ahora, esa maldición de lo que hizo Salomón está sobre Roboam. Y dice que se habían reunido todos en Israel para hacerlo rey. Cuando oyó Jeroboam, aquel sobre el cual estaba esa palabra, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron, y vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de vuestra dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Es decir, sí, Salomón había pedido sabiduría para hacer bien el trabajo que Dios le había llamado a hacer. Pero tal vez en ese tiempo donde él empezó a enfriarse, dice que agravó el yugo de Israel, que les puso una dura servidumbre. Pero ellos vienen y le dicen a su hijo, bueno, o sea, queremos que siga siendo nuestro rey, pero ayúdanos, ¿verdad? De esta forma, no siendo tan duro con nosotros. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando su padre vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo, alivia algo el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado diciendo, volved a mí de aquí a 3 días.
El rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y quiero decirte algo bien importante. Qué importante, ¿verdad? Es que nosotros seamos cuidadosos en no apartarnos del Señor y de enseñarle a nuestros hijos a buscar a Dios, a seguir a Dios. ¿Sabes por qué? Nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Y tratar de edificar y de hacer para que nuestros hijos lleguen a tener algo. Pero podemos ver, ¿verdad?, que David salió de entre las ovejas. David era un hombre, pues, que le tuvo amor a sus ovejitas, que las cuidó, que las protegió y que tenía amor por la gente. ¿Sabes cómo lo podemos saber? Porque dice que cuando iban a traer el arca, él andaba con los criados, dándoles carne y pan y danzando con ellos. Y que la reina dijo, ay, con otras palabras, ¿verdad? Pero el naco corriente mira lo que anda haciendo. Por eso quiere decir que David tenía esa humildad en su corazón para convivir con toda la gente. ¿Por qué? Porque él venía desde abajo. A Salomón ya le tocó diferente. A Salomón ya le tocó, pues, nacer tal vez entre el lujo y las riquezas y todo eso. Pero, pues ya el nieto, ya Roboam, cuando su papá ya se había apartado de Dios y se había ido tras muchos demonios. Y este nieto, ¿verdad?, hijo de Salomón, que creció teniéndolo absolutamente todo, ¿qué iba a saber de amar a la gente? ¿Qué iba a saber de tenerle amor al pueblo de Israel? ¿Qué iba a saber del sufrimiento ajeno, de la pobreza, de la escasez? Y el consejo, en lugar de seguir consejeros sabios, mayores, me lo puedo imaginar, ¿verdad?, con un grupo de juniors. O sea, que papi, si papi fue malo, tú vas a ser peor. Peor. Bueno, exactamente. Buscando consejo en gente que tampoco tenía amor por las personas, que lo había tenido todo, que no sabía lo que era ganarse el dinero con el sudor, venir desde abajo. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Perder prácticamente todo por no saber dar una buena respuesta. Entonces, si tú y yo tomamos la decisión de apartarnos de Dios, de pecar, de irnos al pecado y hacer lo malo, de cometer infidelidades, de hacer lo malo delante de Dios, nuestros hijos van a pagar las consecuencias y de ahí en adelante las generaciones siguientes hasta que venga el arrepentimiento. Por eso podemos ver aquí, ¿verdad?, a Jeroboam perdiéndolo todo. Dice, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel.
y haceros volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y en Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belem, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas y las fortificó pues en gran manera. Y Judá y Benjamín le estaban sujetos, y los sacerdotes y levitas estaban en todo Israel, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Entonces quiere decir que los adoradores de Dios se vinieron hacia Judá y hacia Jerusalén, dejando Israel. Dice, los excluyeron del ministerio de Jehová y designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también, no sé si venga aquí, pero voy a hacer una pausa para decirte algo. ¿Recuerdas que te dije, verdad, de Jeroboam? Ese hombre que Dios le había dado la promesa y le había dicho, ¿sabes? Esta está en Primera de Reyes 12:31. Le había dicho que le iba a dar, que le iba a dar Israel. ¿Para qué? Para que lo condujera por un buen camino. Pero también le ganó la avaricia. Dice aquí que este rey designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Y vamos a leerlo en Primera de Reyes 12:31. Dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Esta es la promesa que Dios le da. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado. Bueno, y en Primera de Reyes 12:25, ya que Jeroboam recibió el reinado, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y se hizo también casa sobre los lugares altos, se hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8º y así. Entonces, aquí podemos ver otro, pues, ¿qué te digo? Tal vez peor, ¿verdad?, que lo que había hecho Salomón. Porque a este Dios le había dado las 10 tribus de Israel. Y cuando ya estaba en el poder y cuando ya tenía todo, no, mejor dejo a Dios. No vaya a ser, ¿verdad?, que me vaya mal. No vaya a ser que me dejen. No, mejor yo les
muestro cuáles son sus dioses. Eso lo hace muchas veces el poder. Que Dios te ponga en el poder, ¿verdad? Y que ya cuando estés en el poder, no, me gusta más la gloria para mí que para Dios. Y bueno, a partir de Jeroboam, en Israel era pecado tras pecado tras pecado, idolatría tras idolatría, que se iba heredando de reyes en reyes gracias a que Jeroboam pecó de esta forma. Ok, dice, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. O sea, que cuando tú decides adorar otra imagen, una imagen cualquiera, en este caso de él eran becerros, la Biblia lo llama que son demonios, para los demonios, para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. O sea, los que no quisieron rendirse tras esos becerros y dijeron, no, si yo sé quién es Jehová, yo sé quién es mi Dios, se vinieron, ¿verdad?, a Judá, a buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén, para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, hija de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó a Maca, hija de Absalón, o sea, venía siendo como una prima de él, la cual le dio luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres. Y te digo que venía siendo como una prima porque recordemos que Absalón y el papá de Roboam, que era Salomón, eran hermanos. Entonces, si él se casa con una hija de él, pues con Maca, hija de él, pues era su prima. Dice, pero Roboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas las mujeres y concubinas. Y recordamos que la Biblia dice que Absalón era muy guapo. Pues obviamente su hija debió haber sido muy hermosa también. Dice, y sus concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas. Y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Escucha esto. Cuando Roboam, o sea, no solamente había perdido las 10 tribus, ¿verdad? O los 10 lugares de Israel, y se había quedado solo con 2, sino que ahora que ya estaba fuerte y consolidado, y ok, sí hacía la voluntad de Dios, pero ya que estuvo firme, dejó a Dios. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Sabes? Cuando la cabeza se desvía de Dios, los que están a cargo de él también. Cuando en una iglesia, el que Dios ha puesto, por ejemplo, como pastor, se empieza a tirar al pecado por lo regular, no digo que siempre, ¿verdad? Muchos se van a salir, pero los que están ahí siguiéndolo a él, también. Y en una familia, cuando la cabeza, que viene siendo el padre o los padres, se alejan de Dios, pues los hijos también. Entonces, cuidado cuando nosotros estamos tomando la decisión de decir, ya, ¿sabes qué? Ya no vamos a leer la Biblia. Ya, X, o sea, ir a la iglesia, X. No, hombre, ya me cayó gordo todo esto, ya. Porque tus hijos te van a seguir.
Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, la palabra de Dios, y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. O sea, perdóname, en este caso, Roboam, recordemos que estaba sobre Judá, se alejó, pero pues, el pueblo con él, y también todo Israel también se alejó. O sea, los únicos que quedaban haciendo como que la voluntad de Dios eran los que estaban bajo Roboam, pero también Israel se alejó de Dios. Dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1.200 carros y con 60.000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, siquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo esto. Perdón. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Entonces, cuando nosotros dejamos a Dios, le abrimos la puerta a Satanás. Y esa, ¿verdad?, cobertura que nosotros tenemos, ese resguardo que Dios tiene para que el enemigo no nos toque, pues se abre, se hace una abertura. Y ahí vienen muchas veces los ataques. Entonces dice que ellos se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó, y todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en el libro del profeta Semaías y del vidente Ido en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Y aquí hemos terminado con esta lectura. Y pues quiero terminar esta lectura diciéndote qué importante es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Buscarlo a Él por quien Él es, por amor a Él, y no por todo lo que Él nos puede dar. Ya sabemos que Él es bueno, que Él nos bendice, que Él nos da amor, que Él nos da todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos necesitar, Él lo suple.
Dice su palabra, no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. ¿Que Él quiere darte lo mejor? Sí. Pero que no se nos olvide que lo mejor de lo mejor de lo mejor es su presencia. Y el mejor regalo, aparte de su presencia que Él puede darnos, la mejor riqueza que puede darnos es la salvación. Antes que lo que lleguemos a hacer en esta tierra, es lo que Él está preparando en el reino de los cielos para nosotros. Y que las decisiones que nosotros tomamos al alejarnos de Dios afectan a nuestras generaciones y a nuestros hijos. Así que por amor a nuestros hijos, seamos cuidadosos, ¿verdad?, en no apartarnos de Dios. Y me gustaría preguntarte si has aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y si no lo has hecho, yo quiero acompañarte en esta oración. Repite conmigo en voz alta. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón si me he alejado de ti. Si he pensado que todo lo que he construido y todo lo que he hecho ha sido por mis propias fuerzas. O si te he buscado solamente cuando te he necesitado. Y si gracias a el pecado que yo he cometido, mis hijos y mis generaciones están siendo maldecidas. Así que hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy te acepto como mi Dios. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia sobre nosotros. Quédate, Espíritu Santo, con nosotros para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Pues permíteme orar por ti, Espíritu Santo. Yo te pido que tu misericordia nos alcance. Te doy gracias por esas promesas de bendecirnos. Gracias por tu amor. Gracias por ser un Dios generoso y amoroso que quiere bendecirnos. Gracias por esa promesa que nos has dado de edificarnos casa, o algunos de nosotros de usarnos para edificar un templo para ti. Pero sobre todo, Señor, yo quiero pedirte por nuestro corazón. Quiero pedirte que si vas a darnos algo, sea tu presencia. Que más que todo lo que tú puedes darnos en esta vida, en esta tierra, lo más valioso que podemos pedirte, más allá que la sabiduría, que el conocimiento, que los dones, que los talentos, que las riquezas, es tu presencia, Señor. Si tenemos tu presencia, lo tenemos todo. Así que hoy te pido, Señor, que a cada persona que está escuchando esta oración, dale de tu presencia. Dale de tu Espíritu Santo. Pon el fuego de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Haz que ese fuego, Señor, caiga sobre nosotros. Y seamos llenos de tu Espíritu Santo, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, Señor. Que busquemos primero tu reino y ya todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, y si tú decides usar nuestra vida, si tú decides a algunos hacerlos empresarios, emprendedores, comerciantes, no sé, Señor, el llamado que tengas para cada uno, tú lo sabes. Si tú decides llamarnos para llevar tu palabra a las naciones, si tú decides darnos dones de sanidades, de milagros, de ciencia, de profecía, lo que tú decidas, Señor, darnos, que no lo pongamos antes que a ti. Que nada de las bendiciones que vas a darnos vayan antes que tu presencia. Que antes que amemos la bendición, te amemos a ti, Señor, con todo el corazón. Que tu presencia, Señor, esté sobre nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, por hacernos entender que quieres bendecirnos, pero sobre todo quieres darnos tu presencia.
Sobre todo quieres enamorarnos de ti, quieres llenarnos de ti. Envía tu paz, tu gozo, tu alegría, Señor, y esta palabra que nos has dado el día de hoy, séllala en nuestros corazones y haz que nuestros corazones produzcan arrepentimiento. Haz que nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales se abran y podamos entender las artimañas del enemigo. Podamos entender que tras una gran bendición de tu parte también va a querer venir el enemigo a robarnos, no solamente tus bendiciones, sino que nos va a querer robar de tu presencia, que va a querer robarnos nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que nos has dado, Señor. Así que líbranos de querer agradar este mundo, líbranos de querer quedar bien con la gente más que contigo. Ayúdanos a vivir en una vida en santidad, que es una vida llena de tu presencia, que es una vida que puede reconocer cuando se está equivocando. Una vida llena de ti, Señor, y bendice no solo nuestras casas, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestras familias, bendice también nuestras generaciones. Que ese llamado que tú nos estás dando, Señor, por más grande que sea, no nos aparte de ti. Que ese trabajo, que esas empresas, que esos negocios, por más exitosos que sean, no nos aparten de ti. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Bendícenos, perdónanos, Señor, cuando nos hemos apartado de ti. Perdónanos cuando hemos puesto nuestra mirada en las cosas de esta tierra, en las vanidades, en las riquezas. Gracias por dárnoslas, Señor, pero ya sabemos que eso aquí se va a quedar. No nos lo vamos a poder llevar. Haznos entender eso, Señor. Haz que entendamos también la importancia de seguirte a ti y de bendecir tu nombre, Señor, para que nuestras generaciones sean bendecidas también. Te oramos por nuestros hijos especialmente, Padre, por nuestras generaciones, que ellos, Señor, alcancen el éxito, que ellos alcancen los planes y los propósitos que tú tienes para ellos, pero sobre todo, que vivan una vida en rectitud, que vivan una vida llena de tu presencia y de tu Espíritu Santo, que vivan una vida llena de tu amor, que se enamoren de ti, que te busquen con todo su corazón, que el mayor éxito que ellos alcancen sea el estar en tu presencia, enamorados de ti, llenos de ti. Señor, que logren ser felices amándote, sirviéndote, buscándote a ti. Todo lo demás, Señor, tú lo añadirás. Todo lo demás tú lo añades, Señor. La mayor riqueza que pueden tener nuestros hijos, nosotros mismos, es tu presencia. Tú eres nuestra mayor riqueza. Tú eres nuestra mayor riqueza, Señor. Tú eres la mayor riqueza que podemos anhelar. Bendícenos con esa riqueza. La riqueza de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendice nuestras alacenas, nuestros refrigeradores, nuestras casas, nuestros vehículos, nuestros bienes. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos. Bendícenos a nosotros con tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme en estas largas lecturas. Nos vemos pronto, primero Dios. Bendiciones.